¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen este martes en una nueva emisión de la UNAM Responde, en esta que es nuestra semana de aniversario para seguir evaluando y para seguir haciendo un recuento de lo que han sido estos 3 años de pandemia por COVID-19. Y bueno, ante la emergencia, nuestra universidad respondió al llamado para atender y también para apoyar a la sociedad mexicana. La comunidad científica de nuestra casa de estudios fue parte medular de esa respuesta y el día de hoy haremos pues un recuento de lo que ha sucedido y también del futuro que nos espera a partir precisamente de este aprendizaje. Quédense con nosotros. Fue el 30 de enero de 2020 que se creó la Comisión para atender la emergencia por coronavirus de la UNAM, conformada por un grupo de especialistas multidisciplinarios, que incluso pues antes de registrarse el primer caso de contagio por COVID-19, ya estaban evaluando la situación y el impacto en nuestra sociedad. Una muestra prácticamente de lo que hizo toda la comunidad desde muy distintas trincheras. Todo este tiempo pues ha sido de preguntas, de respuestas, de aprendizajes, de transformaciones. Y para platicar sobre estas inquietudes nos acompaña, al igual que en este primer programa de la UNAM Responde, el doctor Samuel Ponce de León, quien es el coordinador de esta comisión y también el titular del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, que creció precisamente también durante estos meses. Doctor, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal, Rosa? Mucho gusto en saludarla a usted y a la comunidad. Pues muchas gracias, doctor. Y quiero preguntarle muchas cosas, pero lo primero es, ¿cómo está? ¿Cómo estamos todos? Porque hemos estado cansados, agobiados, asustados también. ¿Cómo podemos definir nuestra situación actual, doctor? Bueno, pues actualmente es como lo describe. Estamos exhaustos después de 3 años, más de 3 años, de una pandemia que se ha alargado, que ciertamente hoy ha entrado en una fase de menor tensión, de menos riesgo, aunque persiste la transmisión y persiste un riesgo, yo diría que discreto, se mantiene y en función de eso mantenemos recomendaciones. Pero ciertamente el impacto que hemos tenido a lo largo de estos más de 36 meses de continuada situación de riesgo, de periodos largos de aislamiento, de confinamiento, de sufrir muy diversas afecciones, tanto económicas como sociales, como educativas, como grandes. Un conflicto permanente en una situación de comunicación muy distorsionada por la polarización. Todo eso ha sido desgastante para la sociedad y para cada uno de los individuos. Desde luego, buena parte de la afectación se lo llevaron la población, los enfermos que sufrieron, aquellos hospitalizados sufrieron enormemente y también sufrieron y se desgastaron de una manera muy intensa el personal de salud. Claro. Y todo eso vale la pena recordarlo, enfatizarlo y repensarlo para un momento en el futuro que esperamos no sea muy cercano. De eso también vamos a hablar un poquito más adelante, doctor. Lo decía al principio, la comisión universitaria se puso a trabajar aún antes de que se diera este primer contagio en México y me parece que este es un ejemplo de lo que sucedió en el resto de la universidad, desde los laboratorios, pero también desde ámbitos de las humanidades, desde la cultura, desde el deporte. En la universidad se replanteó una nueva realidad y así funcionó durante todo este tiempo. ¿Cómo resumir la respuesta de la comunidad en estos 3 años de trabajo, doctor? Yo diría que fue un gran esfuerzo de colaboración interinstitucional en la universidad. Todos, los alumnos, los maestros, los académicos, los trabajadores, los investigadores, todos asumieron su papel que implica dar una respuesta al problema como miembros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hubo una gran participación, cada uno en su trinchera, y hubo colaboraciones extraordinarias y creo que la universidad fue de una manera ejemplar, diría yo, un elemento de apoyo para la sociedad en general
en muchos ámbitos. Desde luego, aportaciones importantes en la investigación, una reconversión del sistema educativo extraordinaria, se crearon más de 50,000 aulas virtuales que estuvieron manteniendo cursos, se desarrolló investigación básica, investigación clínica, se colaboró con el gobierno federal y con el gobierno de la Ciudad de México, se diseñaron nuevos equipos, hubo una grandísima aportación de colaboración. Yo diría en esencia que la universidad colaboró dentro de la universidad y con el país en general. La UNAM colaboró, la UNAM respondió, como hace alusión a este mismo programa, doctor, pero algo que yo tengo muy claro que es la universidad acompañó y la universidad es una fuente confiable, es una fuente creíble. Un poco a manera, digamos, de evaluación y verlo a retrospectiva, doctor, ¿cómo se entiende esta crisis hoy en día? Es decir, no en el momento en el que se tenía que estar actuando, respondiendo, atendiendo a lo que sucedía en otros países, a lo que decía la comunidad científica, al aumento de contagios. ¿Cómo se mira esto o cómo lo mira hoy, desde la calma o desde la aparente calma? Bueno, sí, desde luego, desde el momento que es un poco después de la tormenta, ¿verdad? Claro. Y en esta situación, lo primero que me viene a la mente es la necesidad de reflexionar sobre lo que hemos vivido, tratar de obtener el mayor aprendizaje de esta terrible experiencia para poder llevar a cabo mejores respuestas en el futuro. Creo que el momento fue terrible. Desde luego, las circunstancias de la pandemia en particular fueron muy peculiares, porque teníamos presente que llegaría una pandemia, sabíamos que influenza es una amenaza permanente, lo es hoy todavía, y suponíamos que sería un virus influenza el que daría problemas, para el que teníamos alguna preparación, tanto individual a nivel de nuestras defensas corporales, experiencia con otros virus influenza, como vacunas disponibles, como antivirales, pero lo que tenemos de repente es un virus completamente nuevo para el que no tiene experiencia nuestra especie y que representó un reto formidable al que se respondió de la mejor manera en esas circunstancias, pero que indudablemente hoy tenemos que ver para atrás y decir qué es lo que tenemos que hacer mejor en otras circunstancias similares. Eso es importante, pero sí es necesario también hacer un reconocimiento a todo ese trabajo que se hizo de forma cotidiana. La universidad tiene muy claro que trabaja en beneficio de la sociedad y a lo largo de esta crisis o durante esta crisis lo hizo, como dice, de la mejor manera. ¿Cuáles considera, doctor, algunos de esos logros, aportes importantes que la universidad hizo en beneficio de la comunidad, de la sociedad, del país mismo? Indudablemente fueron muchos, desde desarrollos tecnológicos hasta apoyos al sistema de salud, como decía, de la ciudad y del gobierno federal, pero quizás fue básicamente una presencia muy visible, una constancia de acompañar a la sociedad, a la comunidad universitaria y de tratar de dar claridad en temas que de repente se presentaban muy oscuros. Imposible decir que se logró mejorar la situación en algún sentido porque era, entiendo hoy, de alguna manera casi imposible mejorar esa situación. ¿Cómo se mejora una situación de confinamiento, una situación de apremio económico? Pero estuvimos ahí tratando de dar las mejores respuestas y las mejores opciones. Y considerando además las circunstancias en las que como país llegamos a esta crisis de salud. Doctor, un tema importantísimo al que además usted le dedica mucho tiempo y algunas de sus reflexiones es el de la divulgación. ¿Cómo comunicar mejor lo que se hace, lo que se dice, para que tenga un mejor resultado, que todos podamos entender y caminar en un mismo sentido? Desde luego tratar de encontrar el lenguaje que pueda ser capturado de la mejor manera, pero ubicándonos en lo que nos da un fundamento científico, un sentido común además, no necesariamente solo científico, sino también el sentido común.
Y esto fue particularmente importante en circunstancias en donde había una situación en algunos momentos prácticamente de no comunicación, en donde el gobierno hacía una recomendación y desde otro sector se de alguna manera descalificaba la recomendación. Entonces la población se quedaba en medio, en la incertidumbre. Confusión y esto total. Lo entendimos como una responsabilidad de la universidad, tratar de dar claridad para poder sortear con menos incertidumbre estos temas. Creo que en ese sentido fuimos muy exitosos. La cantidad de entrevistas, comentarios, seminarios, pláticas, publicaciones fue enorme, y creo que llenamos un vacío que pudo haber sido sumamente complicado y pesado para la sociedad. Ligándolo con este tema del trabajo que hizo y que sigue haciendo la Comisión Universitaria para atender la emergencia por COVID-19, lo ligo con este otro punto, doctor, que terminó siendo un problema integral, no solamente de salud, en donde pues se contrapunteaban algunos intereses, algunas prioridades que tenía que ver, por supuesto, con el bienestar de las personas, pero con la economía, con quienes podían quedarse o no en un confinamiento. ¿Cómo fue este trabajo en el sentido de acuerdos, de equilibrar y de dar un discurso, digamos, un poco más homogéneo? Bueno, desde luego hay una gran diversidad de respuestas y no se trató nunca de uniformar un discurso, sino básicamente de llevar esto propiamente al canal del equilibrio, en donde tenía que predominar el sentido común y los fundamentos. Fundamentos que también vale la pena enfatizar, no estaban disponibles para la mayor parte de las preguntas o de las interrogantes o de las dudas que tenía la sociedad, porque no había respuestas con un virus completamente novedoso, con la evolución de una enfermedad que no conocíamos y que de hecho la hemos venido construyendo a partir de que irrumpió en China finales de 2019 hasta ahora. Hoy damos cuenta ya no solo de la enfermedad, de su evolución, desde luego hacemos las terribles cuentas de la morbilidad y la mortalidad, y también de las secuelas de la enfermedad que seguimos descubriendo y seguimos describiendo y seguimos pues tratando de que se dé cabida en los sistemas de salud para dar una correcta atención a estos enfermos. Hay otro punto importante, que es qué aprendimos y qué aprendió la comisión o la universidad a través de esta comisión en términos de la oportunidad que significó mostrar el trabajo que realizan de forma cotidiana, pero también hacer visible o más visible este acompañamiento, y cómo se va transformando, doctor, hasta el punto en el que nos encontramos ahora. Bueno, quizás el aprendizaje más significativo para mí es la importancia de entender que hay que anticipar estos eventos. No solo suponer que pueden ocurrir en el futuro, sino anticiparlos y construir un sistema de prevención. Y esto tiene que ver efectivamente con la evolución de lo que fue el Programa Universitario de Investigación en Salud, que dio un soporte fundamental a la Comisión de Respuesta a COVID de la UNAM, y que hoy se ha transformado en el Programa Universitario de Investigación en Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, que en algún sentido podría tener un símil con lo que se están desarrollando en otras universidades, en donde se crean unidades o departamentos de preparación pandémica, digamos, para tener un cuerpo de conocimiento que no nos lleve a partir de cero. El ejemplo podría ser influenza H5N1, que está como una situación de amenaza. No hay por qué alarmarse en lo más mínimo, pero no queremos alarmarnos. Queremos anticipar y tomar las acciones que hoy se pueden estar tomando para dar una mejor respuesta, por si acaso llega a ocurrir alguna
cambio desafortunado en la secuencia del virus. Nos lo había dicho en alguna otra entrevista, doctor, falta un día menos para que esa pandemia llegue, no sabemos cuándo va a ser y lo único que podemos hacer es estar preparado. ¿Cómo hacerlo o cómo se aprende esto? Ya lo decía muy bien con lo que acaba de respondernos, en términos de epidemiología, pero también de salud pública, que fue algo que ya estaba antes de esta pandemia y que es algo en lo que se tiene que trabajar, no solo al interior de nuestra universidad, sino en términos de políticas públicas, de gobiernos y como sociedad. Bueno, realmente el Estado tiene que hacer una gran inversión en salud. Creo que estábamos cortos, hoy estamos más cortos como consecuencia de la pandemia y un poco del manejo efectivamente de esta política pública. Necesitamos desarrollar programas de vigilancia en campo para ver la evolución de virus y de vectores. Necesitamos desarrollar sistemas de vigilancia en, yo diría que una gran cantidad de ciudades en nuestro país para mantener vigilancia de patógenos en aguas residuales que nos pueden anticipar algunos avisos y desde luego también mejorar los sistemas de vigilancia en los servicios clínicos y entender, todo este discurso está cargado básicamente hacia la atención en salud, pero entender también que este no es un problema de salud exclusivamente. La pandemia es un evento global, social fundamentalmente, en donde no hay un sector que no haya sido afectado. Podemos hacer las terribles cuentas del impacto en la educación, comunicaciones, economía, todo tiene que ver y todo esto tenemos que tratar de tenerlo preparado. Todas las secretarías de Estado, para puntualizarlo bien, tienen que tener un plan de preparación que no tenían y que si lo tenían no lo recordaban o no lo supieron implementar, porque prácticamente todos los sectores más allá de salud se tardaron mucho tiempo en poder dar una respuesta coherente a lo que nos estaba pasando. Se trata pues de un problema integral, como se dijo prácticamente desde el principio, y cada una de las vertientes pues tiene una perspectiva distinta de cómo atenderse, pero lo importante, ¿cómo decirlo, doctor, en 30 segundos? Poner en el centro al ser humano, la salud, ¿qué es lo que usted priorizaría? En 30 segundos es atender a nuestro planeta y refundar nuestra sociedad propiamente, porque lo acaba de decir el sistema de vigilancia y de recomendaciones mundiales sobre calentamiento global. La ventana que tenemos es cada vez más pequeña para poder tener algún mejor futuro en relación a calentamiento global, y de esto depende incluso el riesgo de nuevas pandemias, entre otras cosas. Pues lo dijo muy bien y lo dijo muy claro, doctor. Es algo que hemos repetido a lo largo de todos estos meses, ya años. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con nuestro planeta impacta de forma directa en nuestra salud y en la de todos los seres que lo habitamos. Doctor, un gusto que haya estado con nosotros de nueva cuenta después de 3 años para seguirnos dando claridad y ayudarnos a entender lo que sucedió en ese momento, lo que ha sucedido y verlo con la mirada o con la distancia necesaria y entender en dónde estamos, porque el camino no se ha terminado. Gracias. Gracias a usted, Rosa, y saludos. Gracias, doctor Samuel Ponce de León, titular del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes y, por supuesto, también profesor y académico de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Gracias, doctor. Gracias. Y bueno, sabemos que fueron muy importantes nuestros primeros programas también de la UNAM Responde, donde voces como la de distintos especialistas nos fueron dando claridad sobre lo que vivíamos día con día. El día de hoy recordamos lo que nos dijo en ese segundo programa el doctor Antonio Lascano, profesor emérito de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, quien además nos acompañó el día de ayer y en esa segunda emisión nos habló sobre el diagnóstico, también sobre las vacunas, pero también sobre la empatía. Vamos a escucharlo. Antes de un año no vamos a tener una vacuna. Ese es un problema muy real. Pero mientras no estamos indefensos.
lavarse las manos, distanciamiento social, evitar la xenofobia, evitar el prejuicio contra las personas que sabemos que pueden estar infectadas o no. A alguien se le ocurre estornudar en el metro o en el mercado y puede imaginar la reacción que hay alrededor. No, esto no va a servir para nada, ¿no? Es tratar de, con la mayor inteligencia, con la mayor solidaridad, asomarse al problema de la epidemia, de la pandemia, y tratar de darnos cuenta que hay que ser lo más racionales posibles ante la situación que estamos viviendo. Qué necesario escuchar estas voces y además hacerlo a la distancia con esta perspectiva que nos permite entender la forma en la que vivíamos en ese entonces y la forma en la que nos encontramos o la que nos enfrentamos hoy a estas nuevas emergencias. Y por supuesto la cultura también ha estado presente a lo largo de todas estas emisiones, y en las letras del día Anel Pérez nos lleva enseguida a un viaje por el interior de las emociones que provoca la poesía, hoy precisamente que es el Día Internacional de la Poesía. Vuelvo a mí. Vuelvo a mí, tiemblo, me desvanezco hacia adentro, al origen, vientre universo. Escucho la memoria, potencia primigenia impoluta. La vocecita ruge, retumba, quebranta la cajita de cristal. Me arranco de sus códigos, ya no significa nada, ese no es mi hogar. Fisura, grieta, socavón. Vuelvo y me habito enorme, completa, a veces tundra, a veces selva. Constante es la contradicción, conjurando un nuevo orden, el de las hijas, madres y abuelas. Curada de espanto y empacho, renace obsidiana la mirada, observa diferente, pronunciando la lengua arrebatada, mariposa que no aletea, palpita. Me devengo en la primera, nunca más la otra, vuelo a mí. Este poema, Vuelvo a mí, de Angélica Mancilla García, aparece en el último número de nuestra revista, nuestro proyecto digital Punto en Línea, y que, como ya lo escucharon, aborda pues eso de lo que habla la literatura en general, el amor, la vida, la muerte. Todo el número está genial, abre con Confianza en el fuego, una selección de Melina Guerrero sobre esa sensación que nos da de odiar o amar un poema. Sigue Cuaderno de dinosaurios de Luis Fernando Rangel, que juega con la memoria y las impresiones o las conexiones del Mesozoico y la infancia. Y bueno, ahí están todas las secciones como crónica, traducción, ensayo, cuento, y la reseña de una novela en donde la autora Lilian Medina nos amplía el panorama de las tres historias que conforman esa potente novela de Valeria Luiselli, Desierto Sonoro, con la traducción de Daniel Saldaña París. En artes visuales está una serie de grabados fantástica que se llama Enigma, en donde Fabián Sosa nos cuestiona cómo percibimos ese algo oculto en todas las personas. Creo que van a disfrutar muchísimo todo el número. El enlace aparece aquí en la pantalla. Les va a encantar. Es gratuito, es descargable y es de literatura y fomento a la lectura. Estas fueron las letras del día. Saludos. Saludos a Anel, quien nos ha acompañado también en esta pantalla a lo largo de 3 años de transmisiones. Y bueno, el insomnio no solamente afecta nuestro descanso, sino que impacta directamente en nuestra calidad de vida. Gaceta UNAM dedica varias páginas a este tema en el que debemos invertir parte de nuestro tiempo. El 45% de la población adulta padece insomnio, una de las líneas de investigación y atención que ofrece la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, que desde hace 25 años comenzó a combatir el mal dormir. El Instituto de Geografía cumple 80 años siendo un referente en el estudio del territorio que se ha centrado en entender y explicar la manera en la que se unen e interaccionan los factores sociales, económicos y físicos con una mirada interdisciplinaria.
El Teatro de las Ciencias de Universum lleva ahora el nombre del doctor Jorge Flores Valdés, en reconocimiento al divulgador, creador de instituciones y científico, que fuera el director fundador del Museo de las Ciencias. La COFEPRIS certifica laboratorio universitario con sede en el Instituto de Biotecnología de Morelos para validar medicinas y vacunas biotecnológicas, lo que permitirá cumplir con los más altos estándares de calidad, potencia y seguridad. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo también a Erika Ordóñez en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio. Gracias a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla, y nos encontramos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.